todos. Muchas gracias por decirle sí a la invitación. Vamos. Gracias por decir sí. Vamos a iniciarnos. Un sí a la invitación. Sí a la invitación que Dios te ha hecho. Y esa invitación es para que entremos en familia, para que entremos en iglesia, que es comunidad, a orar y hagamos a través de estas redes un verdadero cenáculo. Invitemos a la reina de nuestra casa, que es María, la llena del Espíritu, para que así como ella acompañó a los discípulos, les acompañó día tras día, haciéndoles ver que es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Era necesario que los discípulos estuvieran allí encerrados en el cenáculo, porque solamente llenos del Espíritu podemos salir a anunciar el Evangelio, a proclamar, a decir Jesús es Señor. Hoy, nosotros necesitamos fuertemente esta luz, esta fuerza, esta llama del Espíritu, para que en estos tiempos de pandemia, donde hemos sufrido tanto, y el mismo sufrimiento, el mismo dolor, las mismas pérdidas que hemos vivido, ha hecho que nos unamos como planeta, como humanidad. Que nos duelen las noticias cuando las escuchamos, la de la India, como la de Estados Unidos, como la de tal país, la del otro, porque nos duele. Fue el momento donde hemos sentido que los de lejos están cerca de nosotros y están muy dentro de nuestro corazón. Necesitamos entonces esta fuerza del Espíritu Santo. Es una gracia. Es una gracia que a través de estas redes podamos orar juntos, podamos unirnos, que el Espíritu es capaz de romper todo obstáculo. El Espíritu sopla y abre caminos, así como abrió el Mar Rojo para que pasáramos y experimentáramos la libertad. El Espíritu logra que ese mar se abra, que los muros se caigan como los de Jericó, para que nosotros podamos unirnos y hacer oración juntos. Esa oración que la necesitamos tanto. Necesitamos que el otro, que la otra, que el que está más allá, también ore por mí. También oramos por él. La oración de intercesión, la oración de la unidad, es aquella oración que Jesús dice que oremos para que el Padre nos escuche. Cuando va llegando este Pentecostés, la iglesia ha hecho vigilias de Pentecostés muy bonitas. Pasar la noche en alabanza y en oración, suplicando y pidiendo para que el Espíritu Santo de verdad descienda sobre cada uno de nosotros. Lo necesitamos. Fuertemente, urgentemente. Es una necesidad. Lo necesitamos. También tenemos otra razón de unirnos. Y es que vamos a suplicar y a pedir por la unidad de la iglesia. Por la unidad de la iglesia que lo necesita en este momento. Para que sea una. Que bien sabemos todos que hemos escuchado por noticias las dificultades que tiene hoy el Papa Francisco. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo para que ilumine a los obispos de Alemania, a los sacerdotes de Alemania, para que veamos que la iglesia es una sola iglesia. Vamos a orar por esta unidad dentro de la iglesia y también por la unidad de las familias, de los hogares.
que también ese es un sufrimiento para muchos. El Espíritu entra al hogar, entra a la familia. Él es capaz de derribar las torres de Babel para poder lograr la unidad. Y es que se han levantado muchas torres de Babel, muchas torres de Babel. Y aquí es donde nosotros decimos, bueno, que el Espíritu Santo haga esa unidad porque esa es su misión. Vamos a hacer también oración para que el Espíritu renueve la faz de la tierra, renueve este cosmos, esta casa común que la formamos todos, para que tengamos una buena armonía, una hermosa relación, nos podamos relacionar nosotros como personas humanas, hombres y mujeres. No más guerras, no más batallas, no más violencia. Muchas veces impera el egoísmo, el odio. Le quiero quitar al enemigo del frente, sea como sea. Y es el Espíritu, así nos lo va a decir el Evangelio de San Juan, que Él va a soplar sobre nosotros para que se dé la reconciliación y el perdón. Necesitamos orar esta noche para que el Espíritu ya entre en nosotros, en cada uno. Sí, lo necesito. Para que aletee dentro de mí y haga en mí una nueva creación. Así como aleteó cuando nos cuenta Génesis en el capítulo 1. Era un caos. En el principio era un caos. Era oscuridad. Muchas veces estamos viviendo en un antegénesis, en mi interior. Hay un caos, hay desorden. Necesitamos el Espíritu Santo para que ponga en orden mi vida, para que me enseñe a ser, como quien dice, la jerarquía de valores, para que me diga que primero es Dios y no mi yo, que muchas veces he caído en la idolatría de mi propio yo, para que me dé ese orden interior, porque muchas veces en el desorden que llevo dentro es porque me he llenado de envidia, de rencores, de resentimiento, de celos, y esto no me deja vivir en paz. Necesitamos estos momentos para orar, para suplicarle que descienda sobre nosotros. Oremos. Y que María aquí, en este cenáculo que estamos haciendo, también María interceda por nosotros, ore por nosotros. Ella, la llena del Espíritu. Ella que tiene la experiencia y el privilegio de ser habitada por el Espíritu Santo. Es ella, la Virgen María, la que vamos a invitar para que esté aquí, para que nos acompañe, para que ore por nosotros. Que muchas veces no tenemos las palabras, que muchas veces no dejamos que nuestro corazón se una al Espíritu y ella nos enseña. Ella es maestra de aquellos que queremos ser orantes. Qué bueno entrar en este camino de alabanza. Pongamos entonces la fe de la iglesia que cree en el Espíritu Santo. Pongamos aquí la fe de los discípulos que se dejaron llenar del Espíritu Santo. Pongamos también la fe de María, que creyó en el Espíritu Santo. Pongamos aquí la fe de los padres de la iglesia, de aquellas personas que tienen tantísima fe, que también nos aporten, nos ayuden, nos fortalezcan
podamos creer. Porque si nosotros tenemos fe, el milagro que se dio allí en el cenáculo se va a dar esta noche en nosotros. Así, como los odres limpios y nuevos que dice el Evangelio de Marcos. Esos odres nuevos, donde se va a llenar el vino nuevo. Y ese vino nuevo es el sabor que me da el Espíritu Santo. Dejemos que yo sea ese odre. Y a medida que vaya entrando en esta lección divina, el Espíritu se derrame en mí. Para yo poder también levantar mis manos y mis ojos, mi mirada al cielo, y poder proclamar con mis labios que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo amado, su hija amada. Que ese beso que yo voy a sentir del Espíritu, Él logra que yo sienta el abrazo de Dios. Así, como hemos arreglado ya todo esto, nos hace falta, como quien dice, encender la luz, encender ese cirio pascual, ese que nos ha acompañado durante estos 40 días. Lo vamos a encender con esa plegaria al Espíritu, con esa secuencia al Espíritu, para que Él sea la llama ardiente, el fuego ardiente, la zarza ardiente, para que Él sea de verdad esa luz que necesitamos. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando nos envías tu aliento. Oh Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué esta fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés es tan inmensa, tan grande, tan necesaria, tan urgente, como quien dice, mira, Rosemary, si no celebramos Pascua, celebremos Pentecostés. Pero si celebramos Pascua,
hay que llegar a Pentecostés. Es una de las grandes fiestas de la iglesia. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan importante es que la misma iglesia tiene una sola novena? Y es la novena del Espíritu Santo. Todos estos días anteriores venimos preparándonos día tras día, todos aquellos hijos de la iglesia pidiendo Espíritu Santo. Nos decía el Papa Francisco que en esta novena pidiéramos fuertemente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hiciera la unidad, continuara haciendo la unidad dentro de la iglesia. Por eso cada día íbamos clamando al Espíritu Santo. Se nos sugirió hacer como unas noches, es decir, 3 noches de encuentro de para Pentecostés. Todos lo sabemos, el Papa, los obispos, los pastorales, que no es posible encontrarnos, pero creo que las plataformas lo han facilitado. Para que aquí en esta plataforma y en otra donde también pueden estar unidos, clamemos al Espíritu Santo. Y es que Pentecostés es la fiesta de las semanas. Es decir, fuimos contando 7 semanas, ahí hasta llegar al día 50. Por eso se llama Pentecostés, 50 días de una cosecha para darle los primeros frutos a Dios. Es una fiesta campesina, donde los del campo el primer fruto que daba, que él cosechaba, se lo ofrecía a Dios. Figúrese cómo lo hizo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Miró esos frutos, esa ofrenda, se la daba así a Dios. Pero resulta que Dios le regaló mejores frutos. Y allí en el Sinaí, Dios le regaló el fruto más hermoso, los frutos de su palabra, que fueron 10 palabras. Es decir, les regaló la ley. Les dio la dicha, la alegría, la felicidad. Entonces, cada año se celebraba Pentecostés. Ese Pentecostés le tocó también a Jesús, le tocó a los discípulos. Muchas veces se quedaban en Jerusalén una vez que habían llegado a celebrar la Pascua y no se regresaban, esperaban para no volver a hacer la caminata y esperaban que llegara la clausura de la Pascua con la alegría del Espíritu Santo. Pero ellos le estaban esperando con la alegría de la renovación de la alianza, es decir, de esa alianza que se dio en el Sinaí. Entonces, una vez que los judíos recordaban el monte Sinaí, un Sinaí que cuando se dieron las tablas, nos dice Éxodo capítulo 19, que se escuchaba relámpagos, rayos, truenos, es decir, fuertes huracanes. Y era que ellos no sabían cómo expresar que Dios le hablaba a Moisés para que Moisés escribiera. Son las palabras de Dios. Se dice que ese día Yahvé habló en 70 lenguas. Y esas 70 lenguas quiere decir que había en ese momento, en Hechos de los Apóstoles, en el dicen que eran venidos de distintos lugares y comienza a anunciarlos, a nombrarlos. Al nombrar esos pueblos, nos está haciendo Lucas que también, si Dios habló allí en el Sinaí, en diversas lenguas, habló para toda esa humanidad, también aquí, cuando nos va a enviar el Espíritu Santo, el resucitado, también va a hablar para todos los pueblos. Ya me voy ubicando. Entonces yo, que soy de acá del Nuevo Testamento, yo ya veo que el Sinaí, allí en el Sinaí se renueva la alianza, porque en esa alianza se dio la ley. Y allí ellos celebraban ese Pentecostés.
esa fiesta de las cosechas. Cuando ya ellos estaban en Jerusalén y empezaban las peregrinaciones, sí es verdad que le traían las ofrendas de los campos y recordaban el Sinaí. Sinaí que llevaban dentro, porque era la donación de Dios en las leyes o en sus palabras. Pero alto, que nos va a decir Pentecostés, este nuevo Pentecostés, que lo que se escribió allí en piedra, ahora en el nuevo Pentecostés se va a escribir aquí dentro, en mi corazón. En mi corazón. Aquí en mi interior se va a sellar la alianza. Ese es el nuevo Pentecostés. Es verdad que si este Pentecostés es una ofrenda de los frutos, cuando yo llegue aquí a celebrar mi fiesta de Pentecostés, para eso estamos nosotros hoy aquí, para decir qué es lo que yo he cosechado, qué frutos le doy yo a Dios, cuáles son los frutos que ha producido mi estilo de vida. Pero Dios, que es generosidad misma, la misericordia única, ese Dios que conoce a sus hijos porque Él disfruta siendo padre. Él sabe que muchas veces mi cesta va vacía. Por eso nos sorprende. Nos va a sorprender como sorprendió a aquellos en el Sinaí. Yo sé que el cansancio del desierto, que las fatigas y la forma de correr de ustedes y cómo salieron de allí, de esa esclavitud, nada me vinieron a traer. Pero yo les esperaba porque les amo y yo les voy a dar lo que va a llenar sus vidas. Las palabras de Dios. Jesús mismo nos conoce. Y Él sabe que el día de la ascensión, aquí el domingo que celebramos la ascensión, nosotros a hacer la lectura nos unimos a los discípulos. Y esa manera de él irse y dejarnos, tuvo que haber sentido en nosotros la nostalgia. Ese saber mirarlo cuando se va elevando hacia el cielo. Y Él decía, no teman, no se vayan de Jerusalén. Esperen que yo les voy a, como quien dice, los voy a llenar del Espíritu Santo. Yo los llenaré del Espíritu Santo. Es decir, ese llenarse del Espíritu es lo que nosotros hoy necesitamos. Es sentir la presencia interior de una Trinidad en mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ahí donde Lucas nos quiere decir que las mismas palabras de Jesús, esas palabras de Dios, porque nos conoce el mismo Dios que es Padre, el mismo Jesús que es el Salvador, que somos olvidadizos, que a veces no nos acordamos. Era necesario enviarnos el Espíritu Santo porque Él es la memoria del resucitado. Él se encarga de ponernos a nosotros en el corazón aquello que de verdad calienta nuestra vida. Así lo dice la secuencia que acabo de orar. La misma aridez Él siembra en este desierto interior que llevo. Ese corazón tan helado, que es un hielo, Él lo calienta. Y esa es la acción que hace el Espíritu en nosotros. No podemos dejar que Pentecostés pase como un domingo más. Entremos a Pentecostés como entramos también aquella noche de Pascua. En esa noche queriendo nacer de nuevo. En esa noche queriendo ser testigos del resucitado. Pero nos hace falta algo, y muy importante, el Espíritu Santo. Porque si yo he escuchado las palabras del resucitado, yo necesito al Espíritu Santo para que me dé fortaleza,
para que me dé esa fuerza, ese calor, y yo poderlo anunciar. Salir al balcón como salieron Pedro con sus discípulos, porque estaban llenos de miedo, allí encerrados en ese tabernáculo. Pero ellos salieron. Ese cenáculo parece que una vez que se sintió el ruido y el viento, se encargó el viento de abrir puertas para que ellos salgan. Y esto es lo que hace el Espíritu. Y esto es lo que queremos. Que ese viento también sople en mí, que abra mis oídos, que abra de verdad mi corazón y mi mente, que a veces estoy sellada, no entra nada. Pero el Espíritu Santo rompe todo. Si fue el soplo para que se abriera el Mar Rojo, ¿cómo no va a soplar? Por eso yo invocaba la fe de todos aquellos que han caminado, que nos antecedieron a nosotros, testigos de un Pentecostés, para que ellos intercedan por nosotros en esta tarde. Abandonarnos, creer en la santidad de ellos. Ellos allí, desde el cielo, estarán dando gloria a Dios, porque hemos entrado con el deseo de experimentar la llenura del Espíritu. Ese ser bautizados por el Espíritu. Un Espíritu que nos va, como quien dice, a sacar de la muerte para llenarnos y poder vivir. La vigilia de Pentecostés nos trae unas liturgias preciosas que nos llevan el camino desde el Antiguo Testamento para poder llegar yo a Lucas en Hechos de los Apóstoles, porque Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Entonces yo poder llegar al capítulo 2 de Lucas, yo ya llego como preparada. Si el Espíritu Santo hizo allí aquello, si el Espíritu Santo hizo esto en el Antiguo Testamento, si el Espíritu Santo fue capaz de hacer, ¿por qué no lo va a hacer hoy con nosotros? Con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, con nuestra parroquia, con nuestras familias. El Espíritu Santo. Porque para Dios nada es imposible. Así le dijo el ángel a María. Todo va a ser obra del Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo. Vamos entonces a entrar, como quien dice, a una de estas hermosas lecturas, de estas lecturas tan bellas que nos trae, porque la otra se la relato, pero hay una que sí vale la pena que nosotros la tengamos. ¿Por qué? Porque esa lectura nos la va a decir a nosotros Pedro. Pedro se la sabía muy bien y yo le digo a Pedro, dime cómo yo la encuentro, dónde y en qué forma yo me la puedo leer de tal manera que yo sienta y experimente que el Espíritu Santo ya había sido anunciado para nosotros. Ya había dicho, mire, yo se los prometo, yo sé que ustedes se van a llenar del Espíritu Santo. Y es leer a Joel, que es un profeta, y Joel va a decirnos a nosotros que necesitamos, sí, el Espíritu Santo, como quien dice, para ser profetas, para ser dignos, para anunciarlo, porque así lo dice Pedro, así lo dice Pedro cuando sale al balcón y se abra ese cenáculo. Joel en el capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vosotros, ancianos, tendrán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y hasta sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu.
en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Mire, ¿cómo es que en tan poquitos versículos Joel nos dice las maravillas que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es para que lo atrapen unos. Solamente yo tengo el Espíritu Santo, solamente yo soy el... No, 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 no. Joel lo que está diciendo es que el Espíritu Santo se va a dar a todos, a todos. Esto fue lo que asombró a aquellos galileos que dijeron, pero no son esos galileos. Decirle galileos quiere decir, mira, estos son de segunda categoría. Estos no son ni siquiera de Judea. Esos galileos. ¿Qué es esto de estos galileos? Dice Joel que el Espíritu Santo se va a dar a hijos y a las hijas, a los ancianos y a los jóvenes, a los esclavos y a las esclavas, a los más pequeños y a los pobres. Para todos se derramará el Espíritu Santo. ¿Para qué? Hay una propuesta. Para que se desate las lenguas, para que hablen, para que profeticen, para que tengan visión, para que miren el horizonte. El Espíritu Santo nos va a iluminar a nosotros. Atención. Aprendan a mirar el horizonte. Él es el ojo de Dios. Él nos va a orientar. Ese es el Espíritu Santo. Entonces entramos así con este estilo y cómo Joel nos va a decir que sí, el Espíritu Santo se derrama sobre todos. Hay otro, que es Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 37 nos está diciendo que Dios tomó al profeta y lo llevó a un valle todo lleno de huesos secos. Le dice al profeta, mira, ¿qué ves? Veo un valle de huesos secos. Y dijo, ¿crees que esos huesos secos revivirán? Ezequiel le dice, yo no lo sé, tú lo sabes. Mira, sopla, pide, ora, intercede, para que se soplen de los cuatro vientos, para que venga el viento de sus cuatro puntas, es decir, de toda esta parte, norte, sur, oriente y occidente. Que sople Dios, que sople su espíritu sobre esos huesos secos. Y te darás cuenta que revivirán. Dice Ezequiel que una vez que llamó al espíritu de los cuatro vientos, él solo ve en la forma cómo se va restaurando las personas, cómo van tomando ánimo, cuerpo, nervios, se van poniendo de pie. Es para todos aquellos caídos, para aquellos que están, como quien dice, en la desesperanza, para aquellos que están muertos de miedo, para los temerosos, para los inseguros, para los sin fe, para aquellos que el miedo les puede, para los que son llenos de desconfianza. Mira, invoca al espíritu y que sople sobre estos huesos secos. Cuando les dije yo a ustedes, entremos con la fe de María, con la fe de los discípulos, con la fe de los padres de la iglesia, con la fe de los primeritos que formaron nuestra comunidad cristiana. Porque ellos creyeron que cuando se clamaba y se pedía al Espíritu Santo, venía a favorecernos, venía a consolarnos, porque el Espíritu Santo nos da consuelo. Venía a darnos aquello que nos hace falta.
Él sana nuestras heridas. Él las sana. Porque Él es candente. Él es como un hierro candente acabado de sacar de ahí, de ese horno, un hierro encendido. Y Él sana nuestras heridas para que podamos volver otra vez a ser niños, ser limpios, transparentes de corazón, volver otra vez a la alegría porque Él nos da ese fruto de la alegría. Así lo dice en Gálatas, que uno de los frutos del Espíritu Santo es ese sentido de gozo, de alegría. Yo te decía, yo soy un odre así, pero un odre que no está roto. Quiero llenar, pero que me llene del Espíritu Santo. Cuando nos llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra. Por eso yo no puedo esconder nada. Yo debo permitir que el Espíritu Santo, que es la luz misma, ilumine mis tinieblas y vea lo que hay en mí y sane aquello que quizás está herido. Y ese Espíritu que dice el resucitado que cuando Él sopla para que nos llenemos del Espíritu Santo, nos va a dar ese don de la reconciliación para que podamos perdonar. Es que cuando usted no perdona, yo no soy capaz de perdonar, es que no es usted. Eso es una gracia que se nos da. Pero ¿cómo que una gracia? Sí, pide el Espíritu Santo que te sana de ese rencor, de ese resentimiento. Tú eres capaz de volver a nacer. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. Esos son los dones de ese Santo Espíritu. San Juan, el evangelista San Juan, nos dice en el capítulo 3, hablando de otro que necesitaba Espíritu Santo, y era Nicodemos. Nicodemos se sabía toda la ley, toda la Torá, se sabían todos esos libros. Era rabino, era un gran maestro de la ley. Pero ¿sabes una cosa? Le faltaba el Espíritu Santo. Esto es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Podemos ser grandes doctores de la ley. Podemos ser personas con muchas cosas. Podemos estar en la iglesia y vivir dentro de la iglesia y dormir dentro de la iglesia y estar día tras día en la iglesia. Pero yo puedo ser como un Nicodemo. Vivo en la oscuridad, en la noche. Porque me falta el Espíritu Santo. Y dice San Juan en el capítulo 3 que este hombre Nicodemo, un magistrado, un hombre de riqueza, un hombre que de verdad era reconocido en toda la ciudad de Jerusalén, salió de noche a buscar a Jesús. Salió de noche a buscar a Jesús. Y es que en mis noches, en mis propias noches, yo grito, ven y sálvame. En esas noches de oscuridad que siente mi alma, mi vida, yo digo, sácame, sácame de esta fosa en la que estoy metido, como sacaste a Lázaro. Pero Nicodemo salió de noche a buscar a Jesús. Aquí hace falta el coraje de Nicodemo. Porque Nicodemo se dio cuenta que estaba en la noche y que Jesús tenía la luz. Y salió de noche a buscar a Jesús. Es esto lo que tenemos que orar. Porque la iglesia de Alemania está pasando por una noche. Lo que oremos es que de noche busquen la luz. Que de noche uno de ellos se sienta tocado por el Espíritu Santo y salga a buscar a Jesús. ¿Cuántos dentro de la iglesia no están en comunión? En comunión entre ellos mismos, entre los mismos sacerdotes, sacerdotes con obispos, en los mismos obispos.
Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que tomemos conciencia que es en la comunión y en la unidad, como lo hicieron estos discípulos, estos primeros cristianos, que se sintieron aglutinados por el Espíritu Santo. Es una sola boca que confiesa la fe. La iglesia es una. El estar en el cenáculo, allí en compañía de María, donde los discípulos día tras día, 40 días, eso se logró que en ellos haya esa unidad. Pero se necesitaba la bendición, la unción del Espíritu Santo. Muchas veces nos sentimos como en un club en la iglesia. Vamos ahí dice que nos conocemos, ahí nos saludamos y ahí estamos. No, eso no es unidad. En la iglesia nos hace falta hacer oración juntos, orar juntos y sentirnos llenos del Espíritu Santo, que es el que nos une. Y estas fracturas dentro de la iglesia es lo que el Papa Francisco tiene como dolor, como sufrimiento. ¿Por qué no se da la unidad? Porque somos muy orgullosos. Para poder entrar en el cenáculo y orar con María, la misma María nos va a enseñar. Se necesita ser pequeños, ser pobres, ser sencillos y estar abiertos. El Espíritu Santo nos llena de carismas, pero a ti te dio un carisma de la profecía, al otro le dio el carisma de la enseñanza, al otro le dio el carisma de la sanación, al otro le dio el carisma del consejo. Porque es que Pentecostés es como ese camino sinodal, es decir, caminemos juntos y aportemos la riqueza que cada uno tenga. Nosotros no lo tenemos todo, yo no lo tengo todo, tú tampoco lo tienes, pero tú tienes una riqueza que me puedes aportar a mí que yo no la tengo, y yo te doy otra riqueza que tú no tienes y yo la tengo. Esta es la iglesia de Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer con esta comunidad. Se va a desbordar en carismas. Por eso necesitamos ser odres vacíos, odres nuevos, para que nos llene el Espíritu Santo y no tengamos esto de la Torre de Babel. Por eso es que la Torre de Babel, ese capítulo 11 de Génesis, nos va a decir que ellos querían ser protagonistas. Para eso querían hacer una torre, para hacerse grandes, para ellos tener el honor para mí. No, Pentecostés es diferente, es distinto. Allí la gloria y el honor se la lleva Dios. Porque lo que van a decir los que los escuchan es, pero ¿cómo comprendemos y entendemos las maravillas de Dios? Porque hablaban era de Dios, no de ellos mismos, era de Dios que ellos hablaban. Aquí es donde está la diferencia. Si yo quiero montarme sobre la torre para que me vean, para atraer, para que me den el incienso a mí, eso divide. Ahí hay prepotencia, ahí hay idolatría, ahí hay orgullo, ahí hay vanidad. La iglesia es una iglesia del compartir, de la solidaridad, de la comunidad, de la riqueza de todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos aportan lo que el Espíritu Santo les dio.
ese Espíritu Santo, que a veces nosotros lo vemos, porque nos lo va a decir Nicodemo esa noche que salió a ver a Jesús, que fue de noche a ver a Jesús, que se arriesgó porque tomó conciencia que estaba en esa noche oscura, como dicen los místicos, se arriesgó a ir a ver a Jesús. Sabía que Jesús tenía algo especial que él no lo tenía. Sabía que lo que Jesús hablaba y hacía era algo que tenía sabor a cielo. Y Jesús le va a decir, pero si tú eres maestro en Israel, ¿qué pasa? Y dijo, no, yo me puedo saber la Torá, pero tu forma de ser, de hablar, de decir y de hacer es solo de gente del cielo. Eso es lo que yo quiero. Nicodemo quería tener un sentido en su interior de cielo, sabor de cielo. Y eso que uno quiere como vivir en el cielo, estar en el cielo, sentirse en el cielo, Jesús le va a decir, mira, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo, ¿qué importa que Nicodemo ya anciano, que ya tiene como muchas manías, unas costumbres que le va a ser difícil cambiarlas? Eso es lo que él quiere decir, pero yo tan anciano, mira qué hago. En mí sí habrá posibilidades. Sí las hay, Nicodemo. Sí las hay. Lo importante es que escuches al Espíritu. Escúchalo. Hagamos silencio, le dice Jesús. Y mira a ver si sientes el aire. Si sabes de dónde viene el aire. Porque así es el Espíritu. El Espíritu llega y no sabemos de dónde viene. Muchas veces uno quisiera pedirle a Jesús que me regale ese coraje de Nicodemo y aprender a ver que estoy en esta noche oscura y en medio de la noche salir a buscar. Es que lo más triste es sentirnos que somos, que lo tenemos todo. Yo ya no necesito hacer una hora de oración, de alabanza, de lección divina, porque yo ya todo eso me lo sé. Yo ya no necesito, es que esto no es para los que se lo saben. Esto es para los pequeños, para los sencillos, para los que queremos orar con María. Es esto, es entrar en oración. Esto es para aquellos que creemos en la oración común, en la oración así, de la pequeña comunidad. Tú oras, yo oro, él ora, el otro ora, y esa oración se hace una cadena orante, suplicándole al cielo que nos envíe el Espíritu Santo. Entrando ya entonces en esta parte, qué bueno ver que si Nicodemo comienza ahí, le dice hay que nacer de nuevo, y es que Pentecostés nos da esa oportunidad de sentirnos como quien dice llenos del Espíritu Santo. Se dice que en las noches de Pentecostés, en esa vigilia, ojalá se hiciera el sacramento de la confirmación. Que estos jóvenes que dice Joel sean jóvenes llenos del Espíritu y profeticen. Necesitamos una juventud toda de Dios, toda para Dios. Nosotros vemos que Jesús era joven y que Juan era mucho más joven. Sabemos que habían comunidades cristianas jóvenes. Necesitamos jóvenes, jóvenes que confirmen la fe, que se dejen abrir para que el Espíritu Santo entre.
Y es ahí, en esa noche de Pentecostés, en esa noche como Nicodemos, que nosotros decimos cómo nacer de nuevo, cómo entrar, cómo entrar. ¿Por qué? ¿Para qué? Te vas a dar cuenta para qué necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la intimidad con Dios. A la intimidad con Dios. Esa ligación que tenía Jesús y el Padre y Jesús, quien los ligaba era el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo entre en nosotros para clamar y decir, Papá Dios, Padre, Abba. Así lo dice la carta a los Romanos. Así lo dice la carta a Gálatas. Solo con el Espíritu Santo podemos decir, Abba, Papá, Padre mío. Es un gusto, es un saber estar como hijos ante el Padre. Pero cuando yo le busco, es porque estoy impulsada por esta fuerza del Espíritu. Por esta fuerza. Entonces, nos va a decir el texto que es Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, que nos va a hablar de Pentecostés. Este Pentecostés, esta lectura de este capítulo 2 de Lucas, nos va a decir las maravillas que pasaron allí en el lugar. Dice así: al llegar el día de Pentecostés. Ya te dije lo que era Pentecostés, el día de las semanas, el día de la cosecha, el día de la fiesta de los frutos, el día de la ofrenda a Dios. Resulta que cuando yo le iba a dar o le doy mi cosecha y es tan pobre, tan pequeña, Dios se derrama en mí. Por eso vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, porque fue Él quien nos dio sus mejores frutos. Estaban todos reunidos. Por eso la iglesia es una maestra. La iglesia nos va enseñando a nosotros cómo lograr hacer la novena del Espíritu Santo en cada parroquia, en cada pequeña comunidad, logrando que aprendamos a orar juntos, encontrarnos juntos. Aquellos estuvieron 40 días con María. Nosotros nos pide la iglesia siquiera 9 días. Pero la pregunta es, ¿la hicimos? Nos convocaron como catequistas, nos convocaron como delegados, nos convocaron como pequeña comunidad parroquial, nos convocaron como los del coro, nos convocaron, ¿para qué? Para orar juntos. Porque si no, la lectura se nos queda así teórica. Estaban juntos, estaban todos reunidos. Dice, con un mismo objetivo, con un mismo objetivo, con un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene nuestra comunidad cristiana? Querer ver a Jesús. ¿Cuál es el objetivo que tiene nuestra iglesia cristiana? Vivir en la unidad con Dios. Recuerden que esta semana en la liturgia de cada día estamos haciendo la oración de Juan 17. Cuando Jesús les suplica, mira, cuídalos, líbralos del mal, que todos sean uno, que todos sean uno. Yo hacía la oración de ese capítulo 17 pensando en tantos problemas, en tantas causantes divisiones que está sufriendo hoy nuestra Iglesia Católica.
Los veo tan calladitos. Allá está Hilda como con ganas de hablar. Sí, hermana, es que usted dijo Lucas 2 y yo busqué Lucas 2 Hechos, ajá, eso era lo que iba. Sí, Eso Hechos era lo 2, que le iba. que está escrito por Lucas, sí, Hechos 2. Ah, ok, gracias. ¿Quién más va a preguntar? Ok, seguimos. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta. Sí. La iglesia se forma en el Calvario o se forma a partir de Pentecostés. En el Calvario, cuando nos dicen los padres de la iglesia, en ese costado abierto, se gesta la comunidad, ¿verdad? Se gesta la comunidad. Pero como te decía yo, Pedro, Juan, todos aquellos, Mateo, todos esos discípulos conocían a Jesús, supieron lo de la cruz, pero les faltaba la fuerza del Espíritu, porque recuerden que estaban llenos de miedo y de temor. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Estaban llenos de miedo, y por eso estaban encerrados en clausura en ese segundo piso de esa casa. ¿Ya? Pero cuando el resucitado les dice, mire, yo les voy a prometer, yo sé que el Espíritu Santo va a poner las palabras en su boca, yo sé que van a tener coraje y fuerza cuando ustedes me anuncien, pero necesitaban el Espíritu Santo. Pero eso decimos, según los padres de la iglesia nace en ese costado, es gestada en ese costado abierto de Jesús, y luego dice que es bautizada en el Espíritu allí en Pentecostés. ¿De acuerdo, Mar? Ok. Bien, voy a seguir. No sé si alguien más iba a hacer otra pregunta. Seguimos. Bueno. Dice así, estaban todos reunidos y dice que con un mismo objetivo. Con un mismo objetivo. Por eso hoy necesitamos fuertemente el Espíritu Santo ¿para qué? Para las familias. ¿Por qué está la división en los hogares? Porque cada uno anda por su lado. Cada uno anda por su lado, no tenemos un programa común. Lo mismo está pasando en una sociedad. Cada uno anda por su lado. Y lo mismo puede pasar en la iglesia. Cada uno tiene otro por su lado. Eso es lo que a veces nosotros necesitamos en la iglesia, porque la iglesia puede tener muchos grupos. Pero si los grupos, aunque tengan su estilo, su forma de vivir, la fe, su estilo, tienen un objetivo, conocer a Jesús para seguirlo. Ese objetivo lo tenemos todos. Y eso no nos puede dividir, ¿de acuerdo? Que carismáticos y los del camino, ¿por qué? Tienen el mismo objetivo, conocer a Jesús y seguirlo, ser discípulos de Jesús. Madre, ¿puedo hacer una... Hermana, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, bien pueda. Gracias. ¿Cómo puedo explicar yo a las personas sobre el bautismo que recibimos cuando estamos niños y este otro nuevo bautismo en Espíritu Santo, en lo que es la fusión? Cuando estamos pequeños, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque bautizados eran también los judíos. Pero el bautismo de nosotros es un bautismo donde recibimos, que es un bautismo trinitario. Éramos muy pequeños. Por eso se hace la confirmación. La confirmación es para que tomemos conciencia, para que el joven tome conciencia que esa fuerza del Espíritu es necesaria. Nosotros a los confirmandos los preparamos desde el principio del bautismo, pero tus padrinos quizás no siguieron educándote en esa vida trinitaria en la que deberías de crecer. Por eso vamos a hacer contigo, a caminar contigo, preparándote para el sacramento de la confirmación. ¿Y qué le decimos en el sacramento de la confirmación? Es la fuerza del Espíritu que vas a recibir. Ah, pero si nosotros ya la recibimos en el bautismo. Perfecto, tú la recibiste en el bautismo, pero lo vas a renovar porque era muy pequeño, ahora va a tener conciencia.
Lo que nosotros hacemos cada año de este Pentecostés, tomar conciencia de por qué en mí no aletea el Espíritu. ¿Por qué en mí me siento vacía del Espíritu? Si yo estoy bautizada en el Espíritu, ¿qué pasó? ¿Por qué el Espíritu yo lo tengo, como quien dice, no sé, sepultado o fuera de mí? Entonces, el volver otra vez a esta celebración de Pentecostés es renovar lo que yo he recibido, porque yo recibí ese Espíritu Santo cuando me bautizaron. Pero a veces ese Espíritu lo tengo como, no sé, olvidado, sepultado, fuera de mí. Y por eso por eso clamamos Espíritu Santo. Pero es el mismo. Fuimos bautizados en el Espíritu. Bien, sí. Dice así con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Ruido y viento. Aquí abajo. Bien, ruido y viento. Ese ruido y viento, nosotros tenemos que aprender a mirar. Se dice que el Espíritu Santo en el capítulo 8 de Romanos, dice que el Espíritu Santo es como que susurra en mí, susurra. San Bernardo dice que es como estas tortolitas que susurra. El Espíritu como que susurra en mí. Ese susurrar es lo que me lleva a mí a silenciarme para escucharlo, para escuchar al Espíritu. Pero aquí dice Lucas que es un ruido para que ellos, los que están allí en el cenáculo, como que, miren qué pasó, qué sucedió. El miedo, el miedo, el temor, esa cuestión que ellos tenían, muchas veces no permite que el susurro del Espíritu, esa brisa suave del Espíritu, uno como que la sienta. Y por eso muchas veces hay un ruido, hay una tempestad, hay una fuerza. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Y allí se sintió un ruido. Para recordarnos lo que pasó en el Sinaí. En el capítulo 19 les dije yo que cuando se dio la ley a Moisés, había rayos, relámpagos, truenos. ¿De acuerdo? Entonces Lucas colocó la palabra ruido. Viento. El viento es otro signo, otro símbolo del Espíritu Santo. El viento es soplar. Recuerde lo que le dijo Dios a Ezequiel, que era el profeta. Si esos huesos se revivirán, sopla de los cuatro vientos, el viento. Esa brisa, ese viento que se movía ahí sobre las aguas cuando se inició la creación. Y ese viento que se sopló cuando esa noche pasaron el Mar Rojo. Ese viento que muchas veces nosotros decimos que fue como un soplo, el aliento, un soplo, cuando Yahvé sopló sobre las narices de aquella criatura que había acabado de crear. El viento es una fuerza del Espíritu. Recuerden que esa noche de Nicodemos con Jesús, Jesús le dice a Nicodemos, mira a ver si escuchas el viento. Es decir, si escuchas al Espíritu Santo. Hay unos cantos muy lindos del Espíritu que dice sopla, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Es ese soplo. Como si fuera limonada. Las primeras comunidades cristianas, cuando se bautizaba el niño, el sacerdote se inclinaba y soplaba aquí, sobre la cabecita del niño. Soplaba. Los gestos, los signos, le dicen mucho a los padrinos y a los papás. Que el sacerdote dice, voy a soplar porque el niño recibirá con el bautismo al Espíritu Santo. Pero como hoy los sacramentos los hacemos a tanta velocidad, padres y padrinos no han comprendido, no han dicho, no saben todavía qué fue lo que pasó en el bautismo. Cómo se sopló sobre el niño para ser esa fuerza, es decir, para que recibiera esa fuerza del Espíritu Santo.
Y ahí nos dice Lucas, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos dice que de pronto una ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraba. Este es el viento fuerte que necesitamos que entre hoy en la iglesia. Vaticano II nos dicen a nosotros, y nos lo dice el mismo Papa, cuando clausuró Vaticano II, que se había sentido un viento nuevo dentro de la iglesia. Es decir, el Vaticano II fue de verdad un Pentecostés. La iglesia allí se renovó. Eso lo quiere decir nacer de nuevo. Y así lo dice el Papa Pablo VI. Dice, ha sido un nuevo Pentecostés. Ha entrado un viento nuevo dentro de la iglesia. Es una forma de hablar de nosotros. Entonces nosotros decimos que también este Papa trae también vientos nuevos a nuestra iglesia. Por eso hay que orar, porque que Él se abra también al Espíritu para que también nos diga lo que el Espíritu le ha iluminado y le ha dicho. Así ha caminado el pueblo. Así ha caminado el pueblo de Israel y el nuevo pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo somos nosotros. Dejarnos guiar por estos nuevos profetas, como lo dice Joel. Si el Espíritu desciende sobre los jóvenes y si desciende sobre los hijos y las hijas, sobre los ancianos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que profeticen, para que nos digan. Yo digo que necesitamos mucho Espíritu Santo y los papás necesitan mucho Espíritu Santo para orientar a esta juventud que está perdida en una encrucijada donde la sociedad no le presenta valores. Entonces, no hay ese respeto a la vida, ese deseo de amar la vida, ese sentido de tener ética, ese sentido de decir, mira, es que la vida es un don y es una riqueza. Por eso necesitamos que ese Espíritu Santo también se derrame en los papás, en los hogares y en los jóvenes. Continúo. Dice también que llenó toda la casa en la que se encontraban y se les aparecieron como lenguas, como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu se derrama. Los que estaban allí reunidos, que tenían esa buena intención, ese deseo, ese querer cumplir el plan de Jesús. Me esperan hasta que reciban al Espíritu Santo. Mira, si a mí me dicen eso, si a mí me lo dicen, mira, yo te espero todo lo que quieras, lléname del Espíritu Santo. Pues ellos lo esperaron allí en Jerusalén, lo esperaron en oración con María, en compañía de María, y allí todos recibieron el fuego del Espíritu Santo. A veces nos quedamos en el signo, ¿verdad? Una pintura donde están los discípulos, está María, y colocan así una llamita. Es para explicar el fuego. El fuego es cuando arde nuestros corazones. Ese fuego es cuando verdaderamente yo siento pasión, enamoramiento por este plan de Jesús. Recuerden que ese calor, ese fuego lo sintieron los discípulos de Maús cuando iban de camino. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras. Ese es el fuego. Eso es arder. Figúrense que hay un comentario de un hombre muy de Dios, de un monje benedictino, que dice que nosotros tenemos una misión: ser fuego con otro fuego que eres tú. Si yo soy fuego y tú eres fuego y tú eres fuego y tú eres fuego, nosotros podemos cambiar la sociedad. Nosotros podemos transformar el planeta. Un fuego con otro fuego y otro fuego. Lo que nos falta a nosotros es unirnos. Lo que nos falta a nosotros es aprender a tener las mismas enseñanzas de los discípulos. Ellos dice Hechos, nos lo va a decir a nosotros más tarde, que ellos siempre se reunían, cada 8 días se reunían, oraban juntos, escuchaban las mismas enseñanzas, partían el pan en comunión. Ahí también se derrama y se da Pentecostés.
El individualismo no nos favorece. El Espíritu convoca, reúne y une. Convoca, reúne y une. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu tiene una misión muy grande que es bien difícil. No dice, no, pero ¿cuál es la más difícil de los tres? De esa Trinidad. Uy, ¿usted se imagina la del Espíritu Santo como quien dice, vea lo que me tocó? Unir a los creyentes y unir a creyentes, unirlos por el mismo objetivo que Jesús nos dejó. Ese objetivo de recibir su palabra y caminar en su presencia para ser discípulos misioneros. Esa es la misión del Espíritu. Estate calladitos. A ver qué pasa. ¿Hay alguien ahí que tiene que decir algo? ¿Ah? ¿Qué os pasa? ¿Qué silencio tienes? ¿Ninguno? Quiere decir que o estoy hablando muy enredado o las cosas se van a comprender, se están comprendiendo. No, se están comprendiendo, hermana. Sí. Están claritas. Estamos, claro, estamos totalmente impresionantes con esta charla. Impresionante. Se está Bien comprendiendo. Y con ese deseo de clamar y pedir al Espíritu y pedir Espíritu Santo, ¿verdad que lo necesitamos? Exactamente. Estamos absortos, escuchando con mucha atención, pidiendo al Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Ay, y orando muchísimo por la unión de nuestra Iglesia Católica. Es urgente que oremos por las intenciones del Papa Francisco, por el próximo CELAM, que todos participemos de ese proceso de escucha y que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros, arda en nuestros corazones, nos mueva a actuar. Antorchas, es decir, que seamos ese fuego que arde en una sociedad a oscuras, que seamos esa luz. Ese fuego es pasión, es aquello que nos va a contar Pablo, esa locura de Pablo, esa manera de Pablo de ir de una comunidad a otra comunidad, a otra comunidad. Pablo no se cansaba, porque Pablo era una antorcha. Ese hombre era una pasión verdaderamente. Si uno le dice a Pablo, háblame del Espíritu Santo, ese hombre no acabaría, porque él sabe lo que hizo el Espíritu Santo en él. Él sabe lo que hizo el Espíritu Santo. Había visto una manito levantada, iba a llamarle a esa persona, pero ya como que bajó la manito. Bien. Entonces, dice así, un fuego con otro fuego. Esto es lo que necesitamos encender, es decir, lograr iluminar a este mundo que anda en tinieblas. Hay otra parte que dice, se llenaron todos de Espíritu Santo. Se llenaron. Comencé diciendo, ojalá fuéramos odres nuevos, para que ahí, en el cenáculo, paso a paso, también, como los discípulos, nos llenemos del Espíritu Santo. Se llenaron todos del Espíritu Santo. No hace un alto en la Sagrada Escritura. ¿Tú te imaginas lleno de Espíritu Santo a Pedro? Lleno de Espíritu Santo a Juan. Lleno de Espíritu Santo a cada uno de esos discípulos. Esa llenura del Espíritu es lo que te va a dar a ti la fuerza de salir. Eso es lo que Papa Francisco dice, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida. Pero es que esa iglesia en salida soy yo y eres tú. Y eres tú. ¿No le dijo el Papa? Cuando él ya, ahí lo consagran como el obispo de Roma.
Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dios mío, y todavía nosotros no nos hemos levantado de la silla, no hemos salido. Y este anciano, porque Papa Francisco, este anciano, nos muestra que el Espíritu Santo es el que da la energía, el coraje. No se fatiga, no se fatiga. No, muchas veces ve, es que en la iglesia, muchas veces en la iglesia, en la misma pastoral, los jóvenes quieren coger sí la pastoral, pero ¿cuál es tu propuesta de pastoral? Ojalá sea ese salir hacia afuera, ese darte y entregarte, porque solo lleno del Espíritu Santo no te paraliza, no te deja en un escritorio, no permite que mantengas simplemente con un horario, ahí un horario. Es que yo ya dije la misa, es que yo ya tengo esto, yo ya tengo aquello, yo ya hice la reunión. No. Yo tengo un modelo, un testigo de una persona que está llena del Espíritu Santo, como es el testigo que tenemos hoy dirigiendo la iglesia, el Papa Francisco. Un solo pulmón. Observa la edad que tiene. Mira la dificultad como camina. Y todavía este hombre tiene sueños. Tiene sueños. Y todavía sigue adelante. Tiene la novedad de esta asamblea eclesial donde él dice, todos nos llenos del Espíritu Santo, todos tendrán voz en nuestra iglesia. La asamblea abierta para todos. ¿De dónde salió esto? De un ancianito, que no lo han jubilado Roma, no lo han jubilado, porque ya es anciano, ya no trabaje más. No. Seguidores de Jesús, y hoy mismo lo dijo el Evangelio, cuando le dijo a Pedro, mira, tú sigues, sigue en este camino que te necesito. Bien, cuando uno está así lleno del Espíritu Santo, dice inmediatamente, se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Salieron a hablar. Ellos estaban temerosos. Ese es el milagro. El milagro es que tienes tanta fuerza que no sabes de dónde la cogiste. Y esa fuerza te la dio el Espíritu. Y ahí es donde sale Pedro, hace el primer querigma y la iglesia comienza a extenderse. Con esos galileos, con aquellos hombres, que solamente sabemos que en el grupo de Jesús había uno joven, que era Juan. Pero ya sabías que Pedro ya era anciano, que los otros estaban ahí. Pero con ese grupo Jesús comienza a decir, aquí ya la iglesia se abrió, salió y se nos va, porque no se van a detener, no se van a detener. Eso es Pentecostés. Esto es Pentecostés. No es una iglesia congelada, no es una iglesia conservadora, no es una iglesia encerrada en sí misma. No es una iglesia que dice y señala usted ya no más, usted el otro tampoco. No. Es una iglesia que dice todos los que están llenos del Espíritu. Todos ellos. Proclamen. Anuncien el querigma. Anuncien el querigma. La llenura del Espíritu se puede expresar con esa unción. La unción se le daba primero en el Antiguo Testamento a los reyes. Era un aceite. Lo elaboraban muy bien. Luego, esa unción continuaba. Y hacían un ritual muy bonito. Después, cuando Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, comienza diciendo al leer el pergamino donde está
el de Isaías, que comienza a leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y me ha ungido para dar buenas noticias. La unción es como aquel sabor, aquella fuerza. Aquel es decir, estás untado de Dios. Estás untado de esa fuerza. Eso era que la gente, el pueblito de Galilea, que lo escuchaba, decía, ¿de dónde tanta sabiduría? Es que su forma de hablar es distinta a aquellos doctores que les habíamos escuchado. Era ungido del Espíritu. Esto es una unción que me abraza, es ese aceite que se derrama en todo tu cuerpo. Aquí es ese aceite, esa unción en tu interior, que cuando tú sales, dice Pablo, hay un olor a Cristo. Y Pablo dice, hay otros que tienen olor a muerte. Por eso, esa unción del Espíritu es lo que me da a mí como la esperanza. Hablar con esperanza. Me da a mí el sueño. Yo sueño mi parroquia. Yo sueño mi iglesia así. Yo me sueño con una pequeña comunidad orante de fe, de ser evangelizadora, piadosas. Mira, uno de los dones que nosotros necesitamos también del Espíritu es el don de piedad. Ese don de piedad es el don de la compasión, de la misericordia. No es solamente rezar y rezar, es una compasión, es tener misericordia con el otro. Eso es, tenga piedad de mí, esa forma, el don de piedad. Y ya comienza a nombrar los pueblitos, pero hay una parte muy bonita que dice, al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa, pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza, con el Cirene y los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y áreas, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo creo que ahí está lo que va a hacer el Espíritu. ¿Qué va a hacer el Espíritu? El Espíritu va a lograr que los demás conozcan el querigma, conozcan a Jesús. Ellos hablaban para Galileos, ahorita van a hablar para el mundo. Esto es lo que da el Espíritu, la misión, nos impulsa, nos lleva a otros. ¿Qué es hablar en otras lenguas? Mira, a veces nosotros que hablamos la misma lengua en familia no nos entendemos. Hablar lenguas es entender a ese anciano, al abuelo, a la abuelita, a la tía, al esposo, a la esposa, al adolescente. Ellos tienen otra lengua distinta a la mía. Y yo me debo poner en ese nivel de ellos para entender lo que me quiere decir. Muchos gritos lanzados, maltratos, muchas bofetadas, zapatazos, tirada de puerta es por un malentendido. Y decimos que hablamos la misma lengua. ¿Qué es hablar en lenguas? Es lograr entender al otro. Pero cuando dice que hablaron en lenguas, recuerden que ellos van a salir hacia afuera. No los va a limitar el idioma. El Espíritu se va a encargar, así lo podemos decir los misioneros. Mira, el Espíritu se encarga de esto.
de hacernos comprender, de hacernos entender. Cuando hay amor, cuando hay entrega, cuando hay servicio de caridad, con señales, con gestos, con un símbolo, nos hacemos comprender. Pero quedémonos en que ellos recibían la misma enseñanza, las maravillas de Dios. Yo te había dicho que en Babel se gritaban a ellos mismos, soy yo el dueño, yo soy el que domino, yo soy el yo. No, aquí el que reina es Dios. Y daban a conocer las maravillas de Dios. Mira, el Pentecostés es que esta buena noticia se ha conocido en el inglés, en el alemán, allá en el chino, en el japonés, en los árabes, en todo. Mira el gesto último del anciano que hoy dirige la iglesia, del Papa Francisco, allá en Arabia. Luego lo vemos en otra parte, pero observa la humildad y la pequeñez de él, y cómo él hace lo posible por hacerse entender y entender a los otros. Porque hay un único lenguaje, portador de Dios. Eso es. Y eso es, somos nosotros, portadores de Dios. Es esto. Entonces, si este espíritu que nos llena, este espíritu que nos da su sabor, aquí es donde yo quiero, antes de que nosotros nos volvamos a quedar otra vez en suspenso, oremos, orémosle y unámonos a la Santísima Virgen, para que ella clame, ella ore con nosotros, que el Espíritu descienda en este momento sobre cada uno de todos estos que estamos aquí, que estamos escuchando la palabra, porque la misma palabra ya es una fuerza del Espíritu, para que nos dé, nos regale Espíritu Santo, nos regale Espíritu Santo para que aprendamos a discernir, a elegir lo mejor, que muchas veces cogemos las cosas que no son tan importantes, para que nos dé esos frutos de paciencia. La necesitamos la paciencia para aprender a ver que quizás el otro, que yo todavía no le comprendo, no le entiendo, bueno, yo tenga paciencia a ver qué me quiere decir, por qué actúa así, para saberle perdonar. Que nos dé el fruto, la fe. Mucha fe necesitamos, muchísima fe, mucha esperanza, que estamos decaídos, por esto que estamos viviendo, por estas consecuencias de la pandemia, que nos dé alegría. El mundo de hoy está triste, está acongojado, que nos dé mucha alegría, una alegría acompañada de esperanza. Oremos por aquellos pueblos en guerra. Israel, Colombia, estamos en el Medio Oriente, demasiada guerra. Que el Espíritu renueve, haga su obra. Pidámosle también estos 7 dones que bastante lo necesitamos. Ven Espíritu Santo, oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en los apóstoles y discípulos. Yo hoy, como discípulo y discípula tuya, te pido que me concedas el mismo Espíritu, ese Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi interior la obra de tu gracia, de tu amor. Concédeme el espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar esas cosas perecederas en las que yo estoy aferrada o esclavizado o esclavizada. Dame el espíritu de sabiduría, que muchas cosas me han esclavizado. Libérame, Señor, porque la sabiduría eres tú. Para yo poder aspirar solo a las cosas que son eternas. Lo eterno, lo que tiene cielo, es
Dios es Jesús y es Espíritu Santo. Y aquí nos hacemos un examen de conciencia. ¿Qué me tiene a mí esclavizado en este momento? ¿Qué? La moda, el aparentar, el querer tener. A veces me arrodillo ante objetos, ante cosas que hoy están y mañana se acabaron. Y a veces me esclavizo de mí mismo, mi carácter, mi genio, mi orgullo. Por eso le damos espíritu de sabiduría para elegir lo eterno, y lo eterno es Dios, y poder disfrutar de Dios. Y damos también el espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. La verdad. San Agustín siempre decía, cuando uno encuentra la verdad, no retrocede nunca, porque la verdad eres tú, Jesús. San Agustín miraba, esto medio se parece a la verdad, pero todavía es un engaño. Quiero la verdad. Santo Tomás de Aquino dice que si no buscamos la verdad, no encontraremos al mismo que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso necesitamos entendimiento. Ese entendimiento nos va a ayudar a discernir. La pregunta aquí es, ¿vivo todavía en la mentira? ¿Vivo en el engaño? ¿Engaño a otros y me engaño a mí mismo? ¿O a mí mismo? Vivo en esa mentira que me enreda y todos los días tengo que volver a decir otra mentira más. Libérame, Señor. Porque es que no hemos muerto a la prepotencia, a aparentar. Yo te dije que entramos al cenáculo los pequeños, los sencillos, los humildes, aquellos que son pobres de corazón. ¿Para qué? Para podernos desnudar de las cosas que no son. Esclavitudes, mentiras y engaños. Y así poder recibir el don de sabiduría y el don de entendimiento. Regálame, Señor, el espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. Ese espíritu de consejo, hoy por hoy lo necesitamos. ¿Cuántas personas necesitan una palabra de aliento? Una palmadita aquí en la espalda. Una mirada que le dé ánimos. Un consejo para que no caiga en el abismo. Hay personas que están muchas veces en una encrucijada, pero dicen que solamente se quedan mirando para el techo, miran las paredes porque no encuentran una persona que les dé un consejo, una palabra a tiempo. Pidamos el espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi camino de salvación. La fortaleza. La fortaleza para esos momentos de dificultad, de problemas, de contrariedades. Allí
de muchas veces nos sentimos como quien dice, ya no doy más. No, dame fortaleza, Señor. Es verdad que en el camino hay dificultades, obstáculos, peñones, hay de todo. Y uno como que se va a ir para el abismo. No. O nos quedemos sentados. No, yo ya no más. No. Pidamos el don de fortaleza para superar problemas, malos entendidos, para poder estar frente al enemigo. Don de fortaleza, mucha fortaleza. Eso es el Espíritu Santo que lo necesitamos. Y en ese don de fortaleza que te estamos pidiendo, decimos que necesitamos conocer fuertemente el espíritu de piedad. El espíritu de piedad. Para que pueda encontrar el servicio a Dios, dulce y amable. De piedad, el don de piedad. Mira, ¿sabes una cosa? Un siglo que se dio más o menos en el siglo VIII, siglo X, grandes orantes en la iglesia, grandes orantes. Uno comienza a mirar la vida de estos grandes orantes, y era invierno, y figúrese que era invierno, te estoy hablando de una santa allá en el norte, en los países nórdicos de Europa, y la nieve subía, que no podían abrir la iglesia. Y ella tenía que caminar mucho para salir y allá de su casa. Muy pobre. Pero era tan fuerte la piedad, el sentido orante, porque ella decía que la oración lo lograba todo. Y caminó por esas nieves, y si un día volvía a frotar, seguía caminando, y cuando llega a la iglesia, resulta que la iglesia estaba cerrada. Figúrese que ella pide la fuerza orante del Espíritu. Y estando allí, que caía más y más la nieve, no se sabe, cuenta la historia, que no sabe cómo la puerta se fue abriendo. Y ella solamente venía ahí al sagrario. Dijo, perdona que te incomode, Jesús, pero yo sé que si yo te suplico y te oro por la salud de esta persona, tú la conoces. Su dolor es fuerte. Su pasión es muy dura. Dice que allí oró ante el sagrario. Cuando quiso salir, ya no podía salir porque había crecido demasiado la nieve. Ella se queda ahí y siguió orando, esperando que bajara un poco la nieve. Pero llegó el sacerdote. Y al mirarla, dice que sintió como un rostro de ángel. Es que nos dice el Tabor que es allí, en el estilo orante, la forma como oras, te transforma. La transformación no es exterior. La oración te transforma interiormente. Esa oración te convierte, te cambia. Por eso necesitamos este don de piedad. Un don de piedad que me da a mí el entrar en el grupo de los grandes orantes, y una piedad que se hace misericordiosa, compasiva con el otro. Pidamos el don de ciencia, esa ciencia que necesitamos hoy para aprender cómo a diferenciar, porque a veces nos estamos apegando muchísimo que la tecnología es lo último, que esto último que se inventó es mucho más, y estamos sacando a Dios. Lo importante es centrar que entre la ciencia divina es Dios mismo. Es Dios mismo. Pidamos el temor de Dios. Ese don de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios. Que respete, es decir, que yo sea tan delicada con Él
que no lo defraude, es decir, que no le sea infiel. El don de temor no es miedo. El don de temor de Dios es reconocer lo grandioso que es Él. Y así como Moisés, que cuando sintió su presencia divina, se inclinó y oró ante su presencia. El don de temor de Dios es no fallarle a Dios, porque su bondad es inmensa, su amor es grande. ¿Por qué le voy a disgustar? ¿Por qué le voy a ser infiel? Haz que yo comprenda quién eres tú como padre, para que yo pueda vivir como hijo o como hija. Ese es el sentido del temor de Dios. Pidámosle a Él que nos marque. Así, porque Pablo dice que el Espíritu Santo es un sello, que nos marque, Señor, con la señal de aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Es decir, que nos unja, que nos llene de su aceite amoroso, que nos dé ese don para glorificar. Que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros las palabras para alabar y bendecir a Dios. Es eso, es fuerza del Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios por estos momentos orantes que hemos tenido, porque hemos comprendido que no podemos vivir sin la fuerza del Espíritu, sin el Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor. Y así como el Espíritu Santo obró en María, porque para Dios nada es imposible, que también el Espíritu Santo actúe en nosotros. Que nos llene del Espíritu Santo, como llenó a los discípulos. Que nos unja. Que el Espíritu Santo nos dé a nosotros esa capacidad de saber perdonar para poder amar. Que nos quite la tristeza, pero que nos dé la alegría. Que nos quite la nostalgia, pero que nos dé esperanza. Que a veces me siento como paralítico espiritualmente, pero que me dé fortaleza, ánimo. Que me regale ese deseo de orar, de bendecir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Van a orar fuertemente, que tengo un encuentro muy comprometido, muy delicado, el lunes. Así que les pido oración. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Paz y bien desde Cusco, Perú, hermana. Gracias. Buenas noches, gracias, hermana Rosemary. Dios le bendiga. Bendiciones, hermana, gracias. La grabación queda en, queda en YouTube. La grabación queda. Muy bien. Gracias, todo quedó muy bonito. Bonitas palabras. Buenas, muy bonito todo. Que tengan muy buenas noches. Sí, también queda grabada ahí en YouTube de la Iglesia Católica. Ahí también lo encuentro. La conferencia. Hasta luego, hermana. Hasta luego. Gracias por Hasta nutrirnos. luego, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Hasta luego. Buenas noches. Dios los bendiga. Chao. Amén. Amén. Buenas noches, hermana. Bendiciones. Que Dios descienda el Espíritu Santo sobre todos. Chao.